Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar a ver un poquito sobre desarrollo fetal. Este video lo voy a dividir en dos secuencias porque me pareció un tema extenso para hacerlo en una sola. Igualmente, a pesar de que lo voy a dividir en dos videos, vamos a trabajar hoy con esta primer parte solamente de este desarrollo fetal, que va a ser la fecundación y un par de características eh, propias de ese óvulo fecundado. Primero, ¿qué cosas? Recordemos un poquito de lo que vimos en biología o en anatomofisiología, depende sea el caso, en los años anteriores. Primero, características básicas de cómo están compuestos estos gametos, ¿sí? Sea femenino o masculino. En el caso del óvulo, que vamos a dejar de llamarle óvulo, ¿sí? Porque después les voy a explicar más avanzado que es tan corto el tiempo en el que se llama así. Vamos a poder decirle ovocito, mejor le decimos ovocito secundario. Bien, este ovocito está compuesto por una capa que se llama corona radiada, que está compuesta por muchas células alrededor, ¿sí? Después tenemos una zona pelúcida o membrana pelúcida, después el citoplasma y dentro de eso el núcleo. Este gameto o este ovocito va a haber quedado en la fase de meiosis 2, ¿sí? No va a terminar su fase completa y ya vamos a ver más detallado de por qué decimos esto. En el caso del gameto masculino, o sea, el espermatozoide, va a estar compuesto por la cabeza, por un segmento intermedio o cuerpo y por la cola. En la cabeza vamos a tener dos estructuras importantes. Primero el acrosoma, ¿sí? Y después el núcleo. Mayormente el cuerpo está compuesto por mitocondrias y la cola o flagelo es la que le va a dar la gran movilidad que tiene, necesaria para poder llegar o viajar hacia el punto de encuentro con el ovocito. Bien, entonces vamos a decir que la palabra fecundación es en el momento en el que estas dos células sexuales de las que hablábamos se unen. Y el embarazo se produce, bueno, cuando estas dos células se unen. Pero aparte, ya vamos a irlo viendo, se tienen que implantar, ¿sí? No le vamos a llamar embarazo hasta que esté implantado, ¿sí? Entonces, embarazo va a ser todo este tiempo que transcurre desde el momento de la fecundación hasta transcurridas las semanas propias para el embarazo. Acá generalmente decimos entre 39 y 40 semanas, pero puede darse embarazo de menos semanas y sigue siendo llamado embarazo, ¿sí? En el desarrollo fetal. A grandes rasgos, y como para poder seguir con este video, que después vamos a profundizar justamente sobre esta parte, vamos a decir que la fecundación comprende básicamente tres aspectos. El primero de esta secuencia, de estas tres acciones que van a suceder, el primero es la liberación de las enzimas localizadas en la membrana acrosómica, esta que les hablaba al principio, que va a permitir que este espermatozoide ingrese por esta primer capa de células, ¿sí? Del ovocito. Después, seguidamente eso va a tener que seguir atravesando la siguiente capa y van a unirse estas membranas plasmáticas para poder transmitir su núcleo dentro ya del citoplasma del ovocito. Disculpen un segundito, mi perrito abrió la puerta. Bien, si lo corto tardo mucho más en editarlo. Entonces, como veíamos vagamente en la diapositiva anterior, este espermatozoide que va a tener en su punta, ¿sí? Como habíamos dicho, este acrosoma, ¿sí? Si se fijan acá, este acrosoma del que habíamos hablado, lo vamos a visualizar acá, va a penetrar en esta primer
membrana que se llama corona radiada y va a querer ingresar a esta segunda capa que es la membrana pelúcida de la que estamos viendo en este momento. Para poder darse esta conexión, ese acrosoma va a liberar unas enzimas, ¿sí? Que van a tener dos tipos de enzimas diferentes, lo vamos a profundizar en el siguiente video, que le van a permitir después unirse, ¿sí?, a la membrana pelúcida y liberar el núcleo. La fusión de estos dos núcleos va a ser propiamente la fecundación. Bien, decimos que el esperma se va a depositar por la vagina, normalmente, en un caso, normalmente sucede en el coito, pero también se puede dar por algún sistema artificial de fecundación. Y va a alcanzar las cercanías, del cuello del útero. Una vez que es depositado ahí, el espermatozoide va a ascender, ¿sí?, a atravesar el cuello del útero. Fíjense que algunos ya quedan en esta estancia, ¿sí? Van a atravesar el cuello del útero, va a seguir subiendo por el útero, va a subir por la trompa de falopio, ven que el espermatozoide está acá dibujado, y recién en el último tercio, ¿sí?, en el tercio distal, mejor dicho, de la trompa de falopio, es cuando se va a encontrar con este ovocito, ¿sí? Ese viaje hace que se pierdan muchísimos espermatozoides, por lo cual esos 200 millones de espermatozoides aproximadamente que son liberados en la eyaculación, acá ya va a llegar solamente a esta porción un 1% o aproximadamente entre 200 y 500, pero tampoco podemos permitir que ingresen todos esos. Entonces, estas capas que tiene el ovocito, una vez que permiten que ingrese uno, van a producir una reacción química, que la vamos a especificar en el siguiente video, que va a permitir que este ovocito se selle con este espermatozoide dentro para que no sigan ingresando otros nuevos. Una vez que es fecundado a esta altura, el ovocito ya deja de llamarse así, por un momento se llama óvulo, por un momento muy corto, y pasa a llamarse cigoto, huevo o cigoto, con los dos núcleos dentro, ¿sí? Va a seguir descendiendo y va a ir cambiando de nombre, que ya lo vamos a ir viendo, hasta la implantación del mismo en la pared lateral, generalmente es en el tercio superior de la pared lateral del útero, ¿sí?, del endometrio del útero. Este espermatozoide puede sobrevivir hasta 72 horas dentro del aparato reproductor femenino, pero son las primeras 24 horas cuando tiene la movilidad suficiente como para poder llegar a destino y ingresar dentro de este óvulo. Y el óvulo solamente es fértil durante de 12 a 24 horas, esas primeras 12 a 24 horas después de la ovulación. Así que el periodo en realidad en el que se produce el embarazo es muy corto. Este óvulo fecundado, que ya va a llamarse cigoto, va a empezar a hacer una división. En este no se visualiza, en el siguiente video lo van a ver mucho mejor y especificado. Va a empezar a dividirse en 2, después en 4, después en 8, mientras sigue viajando por la trompa de falopio, hasta llegar a unos 16. A partir de ahí o más empieza a llamarse mórula porque se parece a una mora, ¿sí? Y esta mórula, transcurrió los días, se van a acomodar de cierta manera estas células, ¿sí?, y se va a empezar a llamar blastocito. A partir de ahí, toda esta parte que se la simplifiqué para poder seguir avanzando con el video, lo van a ver muchísimo más claro en el siguiente videito en el que les hice dibujos. Bien, entonces, esta implantación se puede dar tanto del lado derecho como del izquierdo, sí, pero es en la zona lateral. Se puede dar más abajo o más arriba, generalmente es en el tercio superior, ¿sí? Se va a implantar en el endometrio, ¿sí?
y va a empezar ese endometrio, va a cambiar de nombre, que era el funcional, que es el que se desprende en el momento de la menstruación, va a cambiar el nombre y va a pasar a ser decidua basal a partir de ahora. Toda esta división hasta formarse el feto es la que vamos a profundizar en el siguiente video. Podemos ver que a través de la implantación, cómo empieza a comunicarse los vasos sanguíneos de la madre y del feto, van a formar este cordón umbilical, ¿sí? Y este líquido amniótico que lo va a proteger. Entonces, ¿qué membranas vamos a trabajar? La placenta, que se forma a partir de las vellosidades coriónicas y tiene, después lo vamos a ver más definido, tiene dos porciones, pero la porción restante del trofoblasto, que es ese primer recubrimiento que tenía el blastocito cuando se empieza a diferenciar en dos capas, la capa exterior se llama trofoblasto, se va a convertir en la capa externa de las membranas conocidas como corión. Y la capa interna de la placenta, o amión, ¿sí? Que es la capa interna del blastocito. En el amión va a crecer en paralelo el feto hasta terminar en contacto casi con el corión. Va a seguir creciendo hasta que va a tocar todo el tener contacto directo con el corión. Este conjunto de ambas capas constituyen las membranas fetales, también llamadas bolsa de agua. Acá vamos a ver entonces qué es el líquido amniótico. En esta imagen se ve perfecto lo que son las vellosidades, el cordón umbilical, el líquido amniótico, el feto en sí mismo y la placenta. Entonces el líquido amniótico está formado mayormente por agua, casi en su totalidad, pero también tiene glucosa, proteínas, urea y lanugo. Lanugo es un vello finito fetal, ¿sí? Un vello muy finito que le va a proporcionar calor. El tejido amniótico se absorbe y se sustituye cada 3 horas. O sea, va cambiando, no es que es el mismo durante todo el embarazo. Este líquido cumple funciones relevantes para el feto. Primero, mantiene la temperatura constante, iguala la presión alrededor de todo el feto para que pueda seguir su crecimiento. Lo protege de golpes y lesiones. Imagínense que esto es como cuando van manejando esa bolsa de aire. Bueno, esta es una protección constante que al ser de líquido evita que estos golpes que por ahí pueda sufrir la madre o movimientos bruscos repercutan sobre el feto. Y evita adhesiones, evita que se pegue, ¿sí?, las membranas del feto a el resto de los tejidos. Aporta líquidos también para la ingestión del feto. Vamos a ver un poquito las características de esta placenta que se va a ir formando, ¿sí? Como decíamos antes, en la imagen anterior se puede ver acá en esta superficie, ¿sí?, la placenta. La placenta va a tener dos caras, una cara que va a quedar mirando hacia el feto y otra cara que va a quedar en contacto con el tejido materno. Ahora vamos a ver. La función de la placenta ya ha concluido a partir de la tercera semana, la formación de la placenta se ha constituido, me dije como que la función terminaba, ¿no? Aunque no será completamente funcional hasta la semana 12. Está hipervascularizado, lo pueden ver ahí, ¿sí? En la cara materna, que se visualiza de este lado, van a encontrar unas porciones que se llaman cotiledones. Esta porción se ve perfectamente, tiene un aspecto similar al del hígado, pero se ve perfectamente entera. Cuando falta alguna de estas porciones, estos cotiledones, es muy importante prestar atención, ¿sí?, porque podríamos estar en presencia de algún tipo de sangrado materno o que quedaran restos y se produzca alguna infección. Y la cara fetal se ve totalmente diferente, ven que se ve brillante, ¿sí? Y van a ver unos vasos de gran calibre que son los que van a permitir esta comunicación entre la madre y el niño. Esta es la cara que queda en contacto con el cordón umbilical y con el bebé, como en esta imagen podíamos ver. ¿Ven? Entonces, al momento del parto,
la placenta tiene un diámetro de unos 20 centímetros y un peso cercano a el medio kilo. Primero va a salir el feto o el bebé ya en el nacimiento y se denomina alumbramiento al momento en el que es la placenta quien se desprende y sale del útero de la madre. Esta placenta tiene la función primordial de transporte, ¿sí? Primero de oxígeno, glucosa, aminoácidos, electrolitos y vitaminas de la madre hacia el feto y a su vez de dióxido de carbono, urea y creatinina, que son los residuos del feto que van hacia la sangre materna para que en la circulación materna se limpie esa sangre. Hay que tener mucho cuidado porque esta placenta, así como tiene excelente comunicación e irrigación sanguínea, toda la medicación que pueda estar ingiriendo la madre puede pasar a el feto, ¿sí? Y tener consecuencias sobre la formación del mismo. La segunda función de la placenta consiste en la producción de hormonas. La principal hormona de la que vamos a hablar es la gonadotrofina coriónica, ¿sí? Que es donde se sustentan las pruebas de embarazo y que es quien va a estimular también a la producción de estrógeno y progesterona para que este embarazo que se acaba de implantar en la membrana del endometrio a través de la circulación sanguínea, la madre se entere, ¿sí? De que se ha implantado este óvulo fecundado y no se produzca la menstruación mensual, perdón. Va a producir también lactógeno, que va a ayudar a la producción del metabolismo materno. Después hay otras hormonas que van a estar encargadas de evitar las contracciones hasta el momento apropiado, de irle dando después más amplitud a la sínfisis púbica y a las articulaciones sacroiliacas para después el momento del parto, ¿sí? Otra función de la placenta corresponde a la producción de ácidos grasos, glucógeno y colesterol para el consumo del feto. Asimismo, sintetiza enzimas necesarias para el transporte de los nutrientes del feto. Acá podemos ver mejor, ¿sí? La placenta de este lado y el cordón umbilical que va hacia el feto. Fíjense, y lo voy a repetir en el siguiente, que la sangre materna nunca entra en contacto directo, ¿sí? Con la sangre del feto. Esto es importante. Bien, y el cordón umbilical, que lo veíamos en las imágenes anteriores, hay una muy interesante que es, acá se ve perfecto. Fíjense que por dentro, a pesar de que se ve blanquecino, ven ustedes unas estructuras en tonos más rojizos. Ahora vamos a ver a qué se refiere. Este cordón umbilical, ¿sí? Acá arriba pueden ver que está compuesto por 2 arterias umbilicales y una vena umbilical. El cordón es quien va a conectar el feto con la placenta en general, ¿sí? Y a su vez con la madre. Va a tener un tejido gelatinoso que la recubre, que se llama gelatina de Wharton, que va a proteger a este cordón umbilical y que en el momento en el que el bebé nace, al entrar en contacto con el aire, va a empezar a contraerse y a secarse, ayudando a que estos vasos se vayan cerrando, ¿sí? Para evitar el sangrado. Igualmente nosotros le colocamos primero la pinza Kocher para evitar que continúe esta circulación, ¿sí? Sobre todo porque se viene el alumbramiento con la placenta, para poder cortarlo y que la madre pueda expulsar la placenta como corresponde y quedar estos broches plásticos que siempre dejamos puestos en los recién nacidos, justamente para evitar que esta circulación salga y el bebé tenga un sangrado activo. Bueno, hoy mismo les voy a subir el siguiente video para que ustedes puedan apreciar estas cosas en más detalle como les venía comentando. Nos vemos.